Los que se conectan en YouTube y sigamos en este tiempo de oración, cantemos esta canción que habla sobre que cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Entonces cantémosle esta canción. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de él. Mira qué hermoso destello eres de él. Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos. Puedes llegar si te atreves a creer. Gracias. Puedes llegar si te atreves a creer. Todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Oh, todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Oh, esa es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Dicen que hay un banquete inagotable y creciente. Dicen que Él quiere verte. Hay un lugar preparado para ti. Hay un lugar preparado para mí. Todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Gracias, Señor, porque no tenemos que temer. Tú nos trajiste, Señor, somos bienvenidos, Señor. Somos bienvenidos a este lugar, porque tú nos trajiste, Señor. No tienes distinciones, Señor. Tú no excluyes a nadie, Señor. Gracias, Padre, porque todos estamos bienvenidos aquí, Señor. Y tú ya serviste la mesa, Señor. Queremos compartirla, Señor. Gracias, Señor. Así que cantemos una vez más todos a la mesa. Gracias, Señor. Todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de él. Mira qué hermoso destello eres de él. Gracias, Señor. Un lisiado a la mesa se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó.
Mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, te agradó. Y el iniciado en la historia era yo. Gracias, Padre, porque hoy sabemos, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. Porque nos rescataste, fuimos esa oveja por la que tú dejaste las 99. Y por eso estamos aquí en este lugar. Y no nos avergonzamos, Señor. No tenemos vergüenza, Señor, de eso. Porque esas cicatrices, Señor, que tenemos, Señor, demuestran lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Así que con orgullo, Señor, decimos que tú nos invitaste a la mesa, Señor, tal y como somos. Amén. Gracias por ese tiempo, Señor, porque te adoramos, Señor. Amén. Muy buenas tardes para todos. Damos la bienvenida a todos los que en esta hora se conectan también con nosotros y también pues van a ver esta transmisión. Bueno, yo he titulado este mensaje, tú aplicas para esta vacante. Tú aplicas para esta vacante. Y esta es una palabra que el Señor me regaló esta semana. Tuvimos la oportunidad de estar en una capacitación y dentro de esta capacitación mencionaban este capítulo que hoy les voy a compartir. Y yo creo que no existen casualidades con Dios, porque en la noche cuando llegué a la casa, nuevamente el Señor me colocaba este capítulo y surgieron muchas preguntas y empecé a leerlo. A mí me parece muy bueno y yo se lo recomiendo, que siempre ustedes, cuando lean la palabra de Dios, no se limiten solamente a leerla, sino que también investiguen un poquito y lo que ustedes no entiendan, los términos que ustedes no comprendan, averígüenlos. Ahorita tenemos la oportunidad con el internet de que cualquier palabra que usted no sepa allí la puede averiguar. Algo que a mí me ayuda mucho y es algo que aprendí de mi esposo es los sinónimos. Los sinónimos a uno le ayudan a entender una palabra cuando no la entendemos. Entonces me di a la tarea de leer este capítulo de Ezequiel, capítulo 22, ¿cierto? En las diferentes versiones, como para entender por qué razón llegábamos al versículo 30, que en un momento se los voy a leer. Yo decía, ¿por qué el Señor en el versículo 30 de Ezequiel capítulo 22 está diciendo lo que estaba diciendo? Quería entender la razón por la cual el Señor lo estaba diciendo. Y este capítulo en diferentes versiones decía los pecados de Jerusalén, los crímenes de Jerusalén, los delitos de Jerusalén. Tenía diferentes títulos en cada versión. Y cuando yo leía esto pensaba, podríamos decir los pecados de Colombia, los crímenes de Colombia y los delitos de Colombia, pero no solamente de Colombia, sino del mundo entero, porque cuando yo leo esto, podía ver que parece que es la radiografía de lo que ocurre empezando por nuestro país, Colombia. Y quiero que vayamos allí a Ezequiel capítulo 22 del versículo 1 al 4 y quiero leerlo en la Nueva Biblia Viva. Dice de la siguiente manera, que el Señor acusa a Jerusalén como la ciudad de homicidios. Denuncia públicamente sus terribles hechos, su derramamiento de sangre inocente. Dice el Señor que es ciudad de homicidios, condenada y sentenciada, ciudad de ídolos, contaminada e inmunda. Eres culpable tanto de homicidio como de idolatría. Ahora llega tu día de condenación. Has llegado al límite de tus años. Yo te haré el hazmerreír y motivo de burla de todas las naciones del mundo. Cuando yo leía esto, a mí me parece que es fuerte, no sé ustedes, pero allí es fuerte, son fuertes las palabras del Señor, bastante fuertes en verdad. Y cuando yo las leía pensaba, el Señor está hablando del pecado de una nación. Y cuando yo vuelvo y les insisto, cuando yo leía esto pensaba,
¿Cómo se parece a nuestra nación Colombia? Lamentablemente, lamentablemente. Y aquí vemos que dice que el Señor acusa, y podríamos leerlo de la siguiente manera: el Señor acusa a Colombia como la ciudad de homicidios. Denuncia públicamente sus terribles hechos, su derramamiento de sangre inocente. Ayer leía la noticia con tristeza porque creo que cuando uno es madre, y no solamente cuando uno es madre, porque a cualquiera nos duele el corazón saber que muera un niño. Ayer en Colombia se supo que el niño Dylan, que había desaparecido en Usme, había fallecido. Qué triste y lamentable que cosas como estas sucedan. No sé, pero a mí me duele el corazón, no sé a ustedes. Le duele uno el corazón. Y especulando un poco, sin el ánimo de juzgar, leyendo un poco la noticia, dice que la mamá de este niño era una joven de 19 años, ¿cierto? Según lo que leía, desde enero estaba viviendo con su mamá, es decir, que según esto el niño estaba a manos ¿de quién? De la abuela. La abuela era la que lo cuidaba. El papá no aparece por ningún lado, creo que todavía no le han podido dar la noticia, ¿cierto? Y leyendo esto, simplemente uno puede analizar, no vivían juntos, ¿cierto? Es una chica joven de 19 años que fue mamita. Una mamita que a lo mejor pudo ser un poco irresponsable porque, según ella, está preparando sus alimentos y el niño se desapareció en cuestión de 5 minutos. Qué terrible que estas cosas sucedan y no sabemos realmente qué haya podido pasar. Algunos dicen que el papá está involucrado, pero no podemos especular ni afirmar nada. Simplemente hago mención de esta noticia porque ya para nosotros es una noticia más, de tantas que a diario escuchamos. Murió, fue asesinada, murió, fue atropellado, esta fue violada. O sea, es como si ya esto para nosotros fuera tan normal cuando no lo es. Y seguía leyendo allí en Ezequiel 22 y voy a parafrasearlo porque lo que hice fue tomar todas las versiones para tratar de entender por qué razón el Señor estaba tan bravo. De verdad, yo decía, pero ¿por qué está tan enojado el Señor? Quería entender por qué llegó al versículo 30, qué había pasado antes. Porque es lo que tenemos que hacer cuando uno lee. Analizar el por qué se estaba diciendo lo que se está diciendo. Y encontraba en Ezequiel 22, del 5 al 14, que los líderes de la ciudad se habían levantado en armas para derramar sangre. Los gobernantes abusaban de su poder y asesinaban. Tome nota de esto y me dirá si no es parecido a lo que estamos viviendo. Dice que la ciudad no respetaba a los padres. Es decir, que la ciudad ya no honraba a papá y a mamá. Eran despreciados. Se maltrataba a los inmigrantes y eran tratados con violencia. Las viudas y los huérfanos no recibían ayuda. ¿Qué recibían? Maltrato y opresión. Esto me pareció tremendo, esta parte. Las cosas de Dios eran despreciadas. Lo que era sagrado, lo que era de respeto, de honra, estaba siendo despreciado. Acusaban falsamente a otros y los enviaban a la muerte, es decir, habían falsas, ¿qué? Calumnias, ¿verdad? La gente rendía culto a ídolos. La lascivia estaba en todas partes. Cometían perversidades, hacían cosas obscenas, cometían infamias, cometían las peores maldades, cosas detestables. Cuando yo leía esto, pensaba que mucha gente piensa o cree que rendir culto a ídolos es cuando las personas de pronto alumbran una imagen con una vela. Pero ¿saben? Rendir culto a ídolos es cuando quitamos del lugar de Dios, le quitamos el lugar a Dios y ponemos cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Es decir, que un ídolo no solamente es esa imagen. Un ídolo puede ser cualquier otra cosa que usted pone por encima de Dios. Eso es un ídolo. Lo que sea, eso es un ídolo.
Luego seguía diciendo este capítulo 22, tienen relaciones sexuales con la esposa de su padre, abusan de las mujeres durante su periodo menstrual, tienen relaciones sexuales con la mujer de su prójimo o con su nuera, violan a su hermana, por todas partes hay asesinos a sueldo, prestamistas, usureros y extorsionistas, y ahí agregaríamos los de gota a gota, ¿cierto? Porque están en esa, sí, en esa misma línea. Se olvidaron del Señor, se han olvidado totalmente del Señor. Y aquí viene la parte que les mencionaba. Y dice el Señor, yo estoy muy enojado por sus explotaciones y asesinatos. Voy a descargar mi puño contra sus ganancias deshonestas y contra los criminales que hay en medio de ti. ¿Ustedes se imaginan cómo será el puño del Señor? ¿Alguien se alcanza a imaginar? No, no podríamos. ¿Se imagina que el Señor descargue su puño? Terrible. Y luego dice, cuán fuerte y valiente serás. Aquí noto al Señor un poco como sarcástico, ¿cierto? Cuando dice esto, cuán fuerte y valiente serás en el día en que te llame a rendir cuentas por tu conducta. ¿Cuánto durará tu valor? Pregunta el Señor. ¿Crees que tu corazón y tus manos podrán hacerme frente cuando yo proceda contra ti? Una pregunta fuerte que hace el Señor. Y termina este versículo 14 diciendo, yo soy tu Dios y lo que digo, lo cumplo. Yo soy tu Dios y lo que digo, lo cumplo. Realmente hasta aquí cuando yo leía estos versículos pensaba, ¿cómo se parece a nuestra ciudad nomás? ¿Cómo se parece? ¿O hay algo que no? De lo que acabamos de leer. No, se parece y lamentablemente se parece mucho. Y es triste el panorama. Ahora usted de pronto se preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con el título, cierto? Porque ¿cómo era el título? Tú aplicas para esta vacante. Usted dirá, es que yo aplico para esas vacantes que acabaron de leer. No, tranquilo, no se preocupe, que no estoy diciendo que aplique para esa vacante. Esperamos que no, ¿cierto? Ya les voy a explicar para qué vacante usted aplica. Y quiero que vayamos a Ezequiel, capítulo 22, en el versículo 20, y quiero leerlo en la Dios habla hoy. Y sigue diciendo el Señor, o sea, el Señor sigue enojado, Él sigue enojado. Y dice, así como la plata, el cobre, el hierro, el plomo y el estaño se echan juntos en un horno y se atiza el fuego para fundirlos, así yo, en mi ira terrible, los voy a reunir a ustedes para fundirlos. Y el versículo 21 dice, voy a juntarlos y con el fuego de mi furor soplaré sobre ustedes y los fundiré en medio del horno. Descargaré mi ira contra ustedes. ¿Por qué va a descargar el Señor la ira contra esta ciudad? ¿Por qué? Por lo que les acabo de leer, por lo que les acabo de mencionar. El Señor está enojado. Y pensaba que ese enojo que tenía el Señor en ese momento con Jerusalén, para mí es el mismo enojo que tiene en este momento al ver que situaciones como las que han pasado con los niños y tantas cosas que a diario pasan, suceden. El Señor está enojado. El Señor está triste. Le duele su corazón. Si no más a mí, que soy un ser humano, me dolía ayer pensar, ese niño Dylan, un bebé de 2 años, dicen que lo encontraron desnudo. No sabemos, dicen que no hubo una agresión sexual, pero no sabemos qué le haya pasado. Duele el corazón y duele mucho. Y dice Ezequiel 22:30, que es la parte donde yo quería llegar, ¿cierto? Que les estaba contando, que yo decía, bueno, ¿por qué el Señor dijo esto en el versículo 30? Ah, ya entendí, por todo lo demás. O sea, el Señor está enojado, está bravo. Y está diciendo acá en Ezequiel 22:30 que aquí viene la vacante que hoy el Señor nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Acá está diciendo el Señor. Y yo creo que cuando el Señor dijo esto, había tristeza en su corazón.
A lo mejor lo diría con lágrimas. Porque el Señor está diciendo, yo he buscado entre ellos a alguien. Me impresiona esto. Dice, yo he buscado entre ellos a alguien. Ahí no está diciendo, yo he buscado entre ellos a una multitud. El Señor está diciendo, yo he buscado entre ellos a alguien. ¿Alguien que, cuántos son? Uno, está diciendo el Señor, que los defienda. A alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla. Alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya. Porque la gente actúa con maldad, porque no tiene a Dios en su vida. Porque otro va y le quita la vida a otra persona, porque no hay temor de Dios en su corazón. Porque un hombre viola a una mujer. ¿Por qué? A una niña. Porque no hay temor de Dios. Porque la maldad entró en su corazón. Pero ¿saben quiénes son los responsables de que eso suceda? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Nosotros, los que conocemos a Jesús. Ana María y David cantaban esa hermosa canción de sueños. Y ella termina diciendo, y recuerdo en alguna oportunidad que mientras la estaba cantando, Ana María se quebrantó y dijo, y ese lisiado soy yo. ¿Cómo es que después de ser un lisiado, al que Dios ha invitado a la mesa y le ha puesto un mantel para que no se le vean sus imperfecciones, uno no vaya a contarle a otro lo que Dios hizo en nuestra vida? ¿Cómo podríamos ser tan egoístas? ¿Cómo? Si a ese banquete nos han invitado a todos y nosotros fuimos privilegiados de que hiciéramos parte de ese banquete, ¿por qué no compartirle a otros la gracia y la misericordia de Dios? Pero volvemos a lo que está diciendo el Señor, porque es que el Señor ha buscado entre Bogotá, entre Colombia, a alguien valiente que quiera ocupar esa vacante y diga, yo me levantaré a orar por mi nación, yo me voy a levantar a orar por los niños que como Dylan perdieron su vida. Yo como mamá me puedo levantar. Anoche casi no me podía dormir y yo me ponía a pensar, la gente dice, ay, es que yo no sé cómo interceder. De hecho, nosotros como iglesia, les cuento, tenemos un grupo que se llama Voluntariado de Intercesión. Y yo le decía, porque este título se lo dio Toby, porque ahora es Toby, se lo dio Toby a este grupo de WhatsApp y él me decía, dejémoslo como voluntariado. Y yo le dije, pues es que eso suena como feo, no sé. Dijo, no, amor, voluntariado. ¿Por qué voluntariado? Porque la intercesión, ¿cómo tiene que ser? Voluntaria. No puede ser obligada. Y pensaba que cuando nosotros hicimos la invitación a este grupo, hubo gente que nos dijo que no le gustaba estar mucho en grupos, pero yo les explicaba, mire, tranquilo, este es un grupo en donde solo los administradores van a colocar la petición, no es nada más. Y hubo personas que me decían, no, pues que yo no sé interceder. Y yo le digo, cada uno, desde el rol que tenemos, podemos interceder. Por ejemplo, Paula, que es mamá. ¿Por qué podría interceder Paula con una nena de 3 años? Por las mamitas que tienen niños pequeños, para que el Señor les dé la sabiduría para educarlas, ¿cierto? Para enseñarles, para tenerles paciencia, porque no es fácil, ¿cierto? No lo es. Entonces, mire que ella podría saber cómo interceder. Se podría arrodillar cada día y, Señor, yo te presento a cada mamita que tiene niños pequeños, que tiene necesidades. Ella sabe cuáles son las necesidades de los niños pequeños, que no son las mismas de las necesidades que tenemos nosotros ahorita con nuestros hijos adolescentes, ni son las mismas que tiene de pronto Fabián y Claudia con sus hijos que ya son jóvenes, que están en la universidad. Cada etapa tiene unas necesidades diferentes. Entonces, Paula sí sabe, ¿cierto? Porque es mamá, tiene una niña, sabe cómo podría orar e interceder por otras madres. Sabe que como es una pareja joven, las luchas que tienen como pareja joven, y podrían orar junto con Michelle por parejas jóvenes para que formen hogares bien, hogares de bendición. Entonces ninguno se puede justificar. Isabela que entró a 6º grado, Isabela sabe lo difícil que es pasar de la primaria al bachillerato, ¿cierto?
Es una transición compleja, porque ya no son chiquitos, ahora pasan a donde están los grandes, ¿cierto? Entonces, Isabela podría orar por los niños que a lo mejor se sienten tristes al hacer este paso al bachillerato. Las mamás, las abuelas que cuidan a sus nietos podrían orar: Señor, dale sabiduría a mi hija, a mi hijo, para que eduquen a este bebé bien. Entonces, cada uno desde el rol que tenemos podríamos orar. El que es anciano: Señor, yo oro por los ancianos, para que no sean maltratados como a lo mejor yo me siento a veces. Tal vez me siento a veces como un estorbo con mi familia, que soy una carga. Entonces, desde mi rol como anciano, yo podría orar por otros ancianos. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma carga. ¿Por qué me dolió a mí lo de Dylan? Porque soy mamá. Porque soy mamá. Y porque me puse a imaginarme a mis hijos en esa etapa. Me duele profundamente, ¿cierto? Y de alguna manera puedo identificarme un poquito mejor, ¿cierto?, con las madres, porque soy mamá. Y lo digo con respeto, para que no es mi idea que nadie se sienta mal. Pero esto pasa como una vez que fui, nos citaron del colegio, me iban a dar un reporte de Daniel. La psicóloga nos decía que Dani no tenían que hacer un ejercicio de llevar una pelota de aquí hasta allá, y parece que era como sincronizado, algo así. Y Daniel como que no podía hacer esto. Bueno, no recuerdo cuál era la actividad. Eso generó un reporte negativo en donde decía que Daniel era un niño que no tenía no sé qué capacidades y que eso le iba a generar dificultades en su estudio, ¿sí? Y que le iba a ir mal en su estudio y que iba a tener muchos problemas. Bueno, la psicóloga nos citó y empieza ya a hablarme, ¿cierto?, de todo esto. Y de repente la pregunta que yo le dije a ella fue: ¿usted es mamá? Le dije yo, ¿sí? Y ella como que le di como pena después de todo lo negativo que me dijo de Daniel. Dijo no. Y yo, gracias, tomé nota, ¿cierto? Porque ella no me puede venir a mí a hablar de algo que ella no sabe, con el respeto de la psicóloga, ¿cierto? Y simplemente le dije: bueno, tú me estás diciendo que Daniel, por no haber peloteado bien, él le va a ir mal en el colegio, que no entiende matemáticas, que va a tener dificultades de no sé qué. Entonces explícame por qué él ocupa los 3 primeros lugares de su curso. O sea, como que no es coherente, ¿cierto? Y ahí entendí, con el respeto de esta profesional, que a veces se emiten conceptos que ni saben. Le dije: el comportamiento en la casa, yo lo veo un niño muy coordinado, hace esto, hace lo otro. Dani es un poco distraído, pero he notado que tiene que ver con la creatividad que hay en él, ¿cierto? Entonces, lo que para ella era algo negativo, yo como mamá que lo conozco sé que no era algo negativo, pero ella no lo puede entender porque no es mamá y no entiende. Y puede ser dura con sus palabras, porque yo me pregunto, si fuese su hijo, me hubiera dicho lo que me dijo ese día. Yo la verdad cogí ese reporte y llegué a la casa, ni siquiera se lo mostré a Segundo, porque él dijo: ni me lo leas, lo vamos a romper, porque eso no es Daniel. Daniel es un niño inteligente y le fue súper bien y le ha ido siempre bien en el colegio, ¿verdad? Entonces, todos podemos ponernos en ese rol que Dios nos ha dado para orar por otros, porque aquí el reclamo del Señor es eso: yo he buscado entre ellos a alguien. El Señor no está diciendo una multitud. Con que haya una sola persona dispuesta a orar, milagros pueden acontecer. Don Vicente, que nos acompaña en esta mañana, es el esposo de mi suegra. Esta semana él fue llevado de urgencias el día miércoles, y sinceramente el día que yo lo vi me puse muy triste porque él no podía caminar. Incluso él me tomó la mano y me dio mucha tristeza. Yo me vine como triste porque él me agradeció que por estar ahí, y yo me vine muy triste, ¿cierto? Y dice la señora Rosita, que nos vimos 2 días después, me dice en secreto en la cocina: estoy haciendo un ayuno, así en secreto, me dijo. Y yo sé, ¿cierto, señora Rosita?, que su ayuno fue en favor de la salud de don Vicente. Dijo: llevo 2 días haciendo ayuno. Ella no se lo contó a nadie. Lo cuento hoy con el respeto de la señora Rosita, pero ella no se puso a contarle a nadie. Ella hizo un ayuno por la salud
de su esposo. ¿Por qué? Porque es suficiente con que haya uno solo dispuesto. Ahora, yo le agradezco porque muchos estuvieron orando por don Vicente y sé que gracias al Señor hoy está acá, es el resultado de las oraciones de muchas de las personas que están en esta mañana en este lugar. Porque la oración del justo es eficaz, es poderosa. Y la oración que cada uno de ustedes elevó al Señor por don Vicente, hoy tiene resultados gracias al Señor. Él está acá con nosotros, caminando perfectamente. Entonces, con que haya uno solo que se levante en casa para orar, las cosas pueden cambiar. Pero el Señor vuelve y dice, pero no he encontrado a nadie, ¿cierto? Y quiero leerles lo que dice Santiago 5, versículo 17 al 18. Para aquellos que dicen, no, pero es que uno necesita como un grupo para orar. No, usted solito es multitud. Usted solito puede hacer que las cosas cambien. Y me impresiona mucho, y lo quiero leer en la palabra de Dios para todos, Santiago 5, del 17 al 18, que dice de la siguiente manera. Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros. ¿Cómo era Elías? Como cualquiera de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Elías le daba mal genio, que Elías tenía buenos días, otros días malos, que Elías a lo mejor peleaba con su familia, o sea, como cualquiera de nosotros. ¿Por qué lo dice así la Biblia? Para que entendamos que tenía las mismas luchas que nosotros tenemos. A lo mejor estaba sin plata, sin trabajo, estresado, triste, se deprimía. Dice, Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros. Y dice que llovió por 3 años y medio. Una persona como nosotros se arrodilló, clamó al Señor que no lloviera. ¿Y qué pasó? ¿No llovió en cuánto tiempo? 3 años y medio. Y dice el versículo 18, después oró otra vez. Llovió, después oró otra vez. Y llovió y la tierra produjo sus cosechas. ¿Cuántas personas oraron con Elías? ¿Cuántos? Dice la Biblia acá. Él solo oró. Entonces, con que una sola persona en el hogar se arrodille y clame por su familia, así los demás no lo quieran hacer, las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar. Yo les he contado que hace tal vez más de 20 años, mis papás y en mi casa habían algunas dificultades que a mí me afligían. Entonces, ¿yo qué hice? Aquí están mis papás y son testigos de que esto es verdad. Estaba el armario, entonces yo metí ahí un bafle, yo tenía un mini componente que compartíamos con mi hermano y cuando él se casó me lo dejó, entonces yo metía uno de los bafles de ese mini componente al mueble de madera. Entonces yo me sentaba ahí dentro del mueble y recuerdo mucho que yo tenía un CD de Marcos Witt que empezaba como con un tiempo de instrumental, y me encantaba colocarlo, entonces yo lo ponía bajitico y me metía con una cobija porque yo decía, como mi mami tiene un sueño liviano, yo sé que ella me va a escuchar. Entonces para no molestarla, me metía dentro de ese armario a las 3 de la mañana para orar. Y yo oraba por mis papás, oraba por el hogar de mi hermano, por mis sobrinos, oraba por mí, oraba por muchas cosas que en ese momento me afligían. Y una mañana me cogió el tarde. Y recuerdo que mi papi me dice esa noche, hoy no oró, ¿no? Y yo creía que nadie se daba cuenta. Yo pensaba que nadie se daba cuenta. Pasó el tiempito, estuve en una reunión y estábamos en un tiempo de ayuno y de oración y le digo yo al Señor, Señor, yo creo que han sido en vano mis oraciones. Se lo dije en mi corazón así, yo creo que han sido en vano si tú no escuchas, Señor. La predicadora que está en ese momento, la pastora, esta pastora termina su predicación y dice, aquí hay alguien que le está diciendo al Señor que Él no le importan sus oraciones, que Él es indiferente a sus oraciones. Yo quiero invitar a esa persona, dice esta pastora, a que pase aquí adelante porque yo quiero orar por ella. Yo seguía ahí en mi lugar porque yo decía, no, yo no voy a pasar, pero yo sentía que era yo. Y vuelve a decir, es alguien que le está cuestionando al Señor y que le está diciendo que Él no escucha sus oraciones, pero quiero invitarte a que hoy pases acá. El Señor quiere que tú pases hoy acá.
Entonces yo empecé a llorar desde el lugar donde yo estaba y luego dice el Señor a través de esta predicadora, y no te dé pena pasar. Entonces cuando dijo eso, yo dije, esto es para mí, voy a pasar. ¿Saben qué me dijo el Señor? Yo he visto tus lágrimas. Yo he visto cuando todos duermen en tu casa y tú estás allí orando con esa cobija. Y yo le dije en mi corazón, pero Señor, a ti no te importa. Porque dice mi mami, uy, usted es como osada con Dios, como irrespetuosa, ¿no? Sí, a veces sí. Y yo le dije, sí, Señor, a ti no te importa. Yo ahí toda indignada diciéndole en mi mente mientras esta pastora estaba orando por mí, y le dije, Señor, a ti no te importa. ¿Y sabes qué me dijo el Señor a través de ella? Yo he estado allí contigo, en ese closet. Ahí he estado contigo. Y yo he sido quien he secado tus lágrimas. Entonces, no solo me vio mi papi cuando me dijo, hoy usted no se levantó temprano a orar, sino que me lo dijo el Señor a través de esta pastora. Dios sí ve nuestro clamor. Él sí lo escucha. Y si muchas cosas no han pasado en nuestro hogar, y si muchas sillas están vacías acá, y lo más triste de nuestra familia, ¿sabe por qué es? Porque a lo mejor no nos hemos arrodillado a clamar por ellos. A lo mejor no lo hemos hecho. Y siguen ahí, perdidos en su mundo, en su inmundicia. Y los culpables somos nosotros. Si nuestra familia no ha conocido de Jesús, no culpe al gobierno, no culpe al pastor, no lo culpe, ni a los líderes, ni a la iglesia. Porque sabiamente dijo alguien, no culpe que un estudiante se llama el estudiante del colegio ni el profesor. Realmente, ¿quién es la responsabilidad? De la persona. Usted no puede culpar a una institución. Uno es el responsable. Si hay cosas que no han cambiado en su casa, es porque usted no está dedicando tiempo a la oración. Es porque usted no está parándose en la brecha, como lo dice la Reina Valera 60 tan bonito. Usted no se está parando en la brecha para dar la pelea y simplemente se está conformando con que noticias como las de Dylan sigan todos los días. Y son noticias que no solamente las escuchamos allá. ¿Cuántas cosas hay en nuestra familia? ¿Cuántas cosas hay en nuestra familia? ¿Y saben qué pasa? Hay indiferencia. Hay indiferencia porque el Señor está buscando quién quiera ocupar esa vacante. Y lo lamentable es que no hay quien la quiera ocupar. ¿Y saben por qué? Porque es más fácil decirle a otros que oren. Ayer, antier, le decía a una persona, perdóname, pero nosotros no somos rezanderos. El primero que tiene que estar de rodillas es el que tiene la necesidad. Como iglesia vamos a apoyarte, lo vamos a hacer, pero el que tiene que estar de rodillas primero es el que está afectado por la situación. En una oportunidad alguien nos decía, ay, oren por mi familia, me acuerdo mucho. Ay, oren, es que están pasando esta situación. Y ellos por allá enrumbados, pasándola chévere, y decía segundo, no, eso no funciona así. Quien me estaba pidiendo oración estaba por allá enrumbado. No, usted es el primero que tiene que estar de rodillas por su familia. Es usted y soy yo. Porque si Colombia no cambia, si Bogotá no cambia, la culpa no es de ningún alcalde, no es del presidente, que sí, que ha cometido cosas, ha hecho cosas incorrectas. Pero la culpa es nuestra porque ¿qué dice la palabra del Señor que tenemos que hacer con nuestros gobernantes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Que oremos por ellos, que oremos por ellos. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es el trabajo que el Señor nos da hoy, orar. Cada noche, yo los animo como familia, hagan una oración antes de acostarse o en el momento que ustedes tengan mejor. Pero oren, empiecen orando por las cosas de su casa, pero háganlo, porque es que el mundo va hacia su destrucción total y no hay alguien que se levante a ponerse en la brecha. No hay alguien que lo haga. Y el Señor aquí está diciendo que con solo una persona aquí en Santiago que se levante en oración, imagínense, qué poderosa la oración de Elías, que hizo que por 3 años y medio no lloviera. Qué poderosa oración.
y fue la de un hombre. Luego dice Juan 14:13, porque algunos dirán, ay no, pero es que, ¿será que sí el Señor escucha? ¿Será que el Señor sí nos concede lo que nosotros le pedimos? Miren lo que dice Juan 14, del 13 al 14, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Cualquier cosa, ¿cierto? Ahora, aquí hay que agregarle otra cosita. Cualquier cosa que sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Entonces, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, dice el Señor Jesús. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, dice el Señor Jesús, yo lo haré. Este mensaje, más que ser para ustedes, como les decía, yo siento y le contaba anoche a Toby que es para mí, porque hay cosas que no han cambiado. Y yo como que me cacheteaba y decía, la culpa es mía, porque no he orado lo que tengo que orar por esa situación. Y si no ha cambiado, la culpa no es de nadie, la culpa es mía y es suya. Si su esposo no cambia, la culpa es suya. Si su esposa no cambia, la culpa es suya. Ahora, yo sé que cada uno tiene un libre albedrío, ¿verdad? Pero no, que no lleguemos a la presencia del Señor y el Señor diga, pero es que usted nunca oró por su esposo. Diferente, que ya lloré y que definitivamente el sinvergüenza no quiso cambiar o la sinvergüenza. Pero de mi parte yo voy a hacer lo que a mí me toca. Un día dijo Fabián y me gustó mucho. Yo les enseñaré a Ana María y David los principios y los valores. Dios quiera que no, y eso no va a pasar. Dijo, pero si un día toman otro camino, yo hice lo correcto. Usted ore. Ya si la persona sigue en su necedad, pues ya es un tema de ella con Dios. Pero yo voy a orar. Si aquí no están los hijos de muchos, la responsabilidad es de nosotros como padres. Si nuestros hijos son rebeldes y son desobedientes y no nos respetan, la culpa es nuestra. Si no hay finanzas, la culpa es nuestra. ¿Sí? Si tenemos conflictos en el hogar, la culpa es nuestra. ¿De verdad? No le eche la culpa a otra persona. Seamos maduros y responsabilicémonos de lo que nos toca. Si hay cosas que están mal, es porque no estamos orando. No estamos pasando tiempo en la presencia de Dios. No quiero que usted se sienta mal, pero lo tengo que decir. Nosotros de 10 a 10:30 tenemos un tiempo de intercesión. ¿Cuántos gatos estamos a esa hora? Mauricio, 5, no, 7 gaticos, ¿cierto? Ahora, esos 7 gaticos, en las manos del Señor, hacen estremecer Colombia y el mundo entero, ¿cierto? Pero qué triste que no hay, sí, no hay el, ¿cómo se diría? No llega la gente. Pero si invitáramos a lo mejor a un tamal con chocolate, créame que a las 9:30 la gente estaría acá. Créame. Y más si decimos que es gratis. En serio. Esa es la realidad. Pero cuando decimos vamos a orar, nosotros teníamos los viernes, ahora hubo vacaciones y muchas cosas, el tiempo de intercesión. Todo el mundo ocupado. Ay, es que se me olvidó. No, se me olvidó la intercesión. Y siempre estamos ocupados. Pero qué triste que para otras cosas no. Sí hay tiempo. Alguien dijo alguna vez que no existe falta de tiempo. No hay falta de tiempo. Lo que pasa es que lo administramos mal. Y no se quiere, no hay voluntad. Pero si uno se dispone, las cosas pueden cambiar. Dice 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, ¿quién es el pueblo del Señor? ¿Quiénes somos el pueblo del Señor? Nosotros. Si nosotros nos humillamos, dice acá, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, dice el Señor, yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si nosotros nos humillamos ante el Señor, si nosotros que invocamos su nombre, nos arrepentimos de nuestras perversidades y maldades,
nos ponemos a cuentas con el Señor, dejamos ese mal camino, ¿saben qué va a pasar? El Señor escuchará desde los cielos y dice que sanará nuestra tierra. Dios puede sanar a Colombia, yo lo creo. Hay juicios en contra de nuestra nación. Hay profetas que han dicho que viene juicio sobre Guatemala, en estos días decían, sobre Colombia. Y yo pensaba, Señor, yo no sé si sea cierto o no, porque sé que no solamente será contra Colombia, el juicio viene sobre toda la tierra, pero sí sé que Dios puede tener misericordia y se puede arrepentir de que Él haya determinado levantar su puño y descargar su ira. Eso sí sé, que Él se puede arrepentir. ¿Por qué? Porque hay alguien que se levanta para orar, para ponerse en la brecha y decir, Señor, ten misericordia de la maldad de mi nación. Yo te pido perdón por la maldad de mi nación. Sí pueden haber cambios. Si un gatico se levanta a orar, si un gatico, uno solo es suficiente para que las cosas puedan cambiar. Ahora, leí esta hermosa frase que se las quiero compartir. Porque alguno diría, pero es que yo no soy el indicado. Que oren los que saben orar, que oren los que son expertos, ¿no? Mire lo que está diciendo esta preciosa imagen. Jacob era tramposo. Pedro tenía temperamento santanderiano, ¿cierto? David fue mujeriego. Noé se embriagó. Jonás huyó de Dios. Pablo era un asesino. Miriam era una chismosa, Marta se angustiaba, Tomás dudaba, Sara era impaciente, Moisés era tartamudo, Zaqueo era pequeño, Abraham era viejo y Lázaro estaba muerto. Y aquí viene la pregunta, ahora, ¿cuál es tu excusa? Dios te puede usar o no para esta vacante, porque Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. Entonces, tú y yo, si aplicamos para esta vacante. Y quiero terminar con esta imagen tan linda. Esta es una frase que dijo C.S. Lewis. No sin antes mostrarle algo. Y es que orar es algo hermoso, algo maravilloso, que todos podemos hacer. Hay personas que están pasando momentos difíciles y qué bonito fuera que usted le pudiera decir, sabes, estoy orando por ti. Qué bonito fuera que de pronto por WhatsApp le enviaran un mensajito, una notica, algo que lo animara y lo alentara. Saben que de esa manera podemos usar las redes sociales. Está bien que usted ponga chistes, ¿sí? No estoy diciendo que esté mal, pero así como usted pone chistes también, si usted sabe que alguien está pasando una necesidad, envíele una notica. Mire, estas fueron unas tarjeticas que hizo Ana María, mi sobrina, y me pareció tan bonito porque ella el año pasado a la chica nos dio esta tarjetica. Yo la guardo con mucho cariño. Y aprecio mucho esta notica porque dice, está hablando de los tulipanes, que el símbolo de perdón y amor sincero, también su significado ha evolucionado a lealtad. El día que ella me regaló esta notica hablaba del perdón y llegó como un refrigerio a mi vida. ¿Cuántas veces una notica diciéndole a alguien, eres importante, estoy orando por ti, Dios te va a sacar en victoria, nos puede alentar? ¿Cuánto bien hace una pequeña tarjetica, una notica? Ustedes saben a veces las luchas que de pronto su familia vive, no las saben a lo mejor. Pero una notica, una palabra de ánimo, nos puede ayudar a sentirnos mejor. Yo les digo, y espero que ustedes lo hagan, oren por sus pastores, de verdad, porque se cansan, se desilusionan, y a veces es difícil. Oren por ellos, y háganlo con su corazón. ¿Saben por qué? Porque si usted tiene una necesidad, créame que nosotros nos arrodillamos y oramos con todo el corazón. Pero somos como Elías y como usted y yo, seres humanos, que nos cansamos. Y yo lo quiero animar. Ore no solamente por Segundo y Mónica, ore por cada pastor de Colombia. Saben que hay muchos pastores desanimados, muchísimos.
Estuvimos esta semana en una capacitación y esta capacitación reunía 65 iglesias. Luego nos convocaron a una reunión de oración. ¿Sabe cuántos habían en esa reunión de oración? Tal vez, ¿qué? ¿20? ¿Por ahí? ¿Sí? Porque no, la gente no quiere esta vacante. Y hay que orar por los que comparten el evangelio. Porque si se cansan, ¿no ha pensado usted en eso? Se cansan. Y son victorias para Satanás. Porque si Satanás desanima al pastor o a la pastora, a los líderes, no hay crecimiento, no hay crecimiento. Y entonces Satanás está diciendo, yes, lo logré, uno más que derribé. Hay muchos pastores derribados. Ese día que estamos en esa reunión, veíamos las caras de los pastores. Hay cansancio en los pastores. Hay desilusión en muchos. Y no estoy diciéndole acá para que usted diga, ay, pobrecito Tobías, pobrecita Mónica, no. Es para que tomemos conciencia de que tenemos que orar por los que Dios también ha puesto a dirigir los ministerios, porque también se cansan, porque también necesitan de sus oraciones. Porque viene agotamiento, es completamente normal, ¿sí? Y no es que sean inmaduros o que a lo mejor no estén pasando tiempo en la presencia de Dios, es que somos seres humanos, que nos cansamos y nos agotamos. Entonces, así como usted quiere que oren por usted, hágalo por otros, hágalo por otros. Una tarjetica, un mensajito. ¿Cuánta alegría va a traer al corazón de alguien que esté pasando un momento difícil? Yo veía que la señora Lucero, ella estuvo hospitalizada y sus hijos le dieron un ramo de rosas, ¿cierto? Y yo le digo, ¿alegró o no alegró su corazón? Muchísimo, ¿cierto? ¿Cambió la circunstancia? No. Su merced seguía allá en la clínica, ¿cierto? Y tuvo que ir y volver, ¿cierto? Como en 2 oportunidades estuvo hospitalizada hace poquito. Y hoy, gracias a Dios, está acá. De paso, les agradezco a todos los que también estuvieron orando por ella, ¿cierto? Pero ¿cuánto alegró el corazón de ella, ¿cierto? Ese detallito de sus hijos. El saber que alguien le diga, estoy orando por ti. No sé qué estés pasando, pero estoy orando por ti. Finalizo con esta imagen de C.S. Lewis. Orar por otro es decir, te amo a escondidas. Es amor sin ser visto, sin audiencias ni aplausos. Es fortalecer al otro y abrazarlo invisiblemente. Eso es orar por otro. Quiero invitarlo a que usted hoy le diga a otros con sus oraciones que los ama. ¿Aceptan la vacante? ¿La aceptan? Y si usted la acepta en esta mañana, yo quiero invitarlo para que se ponga de pie y levante su mano y va a orar conmigo y le diga al Señor desde su corazón, Señor, yo acepto la vacante. Pero no lo haga en emoción, hágalo consciente de lo que estamos diciendo. Mientras tanto, nos despedimos de los que se conectan con nosotros en Facebook y aquí vamos a orar.